Hola, ¿cómo están? África, América, literatura y colonialidad. Un enunciado que puede parecer referido a un tema muy lejano, sobre todo en el contexto autorreferente como el que suele impregnar nuestras conversaciones y debates culturales. Sin embargo, nuestra invitada de hoy, profesora, investigadora, autora de notables trabajos en el ámbito de la literatura y cultura americana, fue artífice y una de las organizadoras de un coloquio internacional que culminó o dio como uno de los resultados este notable libro editado por el Fondo de Cultura Económica. Y vamos a tener la oportunidad de quizás sorprendernos de una mirada de los encuentros, los cruces entre la cultura africana y americana y desde nuestro propio país, que puede pasar inadvertida normalmente. En un minuto conversamos en Off the Record con Ana Pizarro. Ana, un gusto tenerte en Off the Record. Un gusto, Fernando. Realmente un placer. Ana, la incidencia de la cultura africana es más que evidente en muchos ámbitos y espacios de nuestra América, y necesariamente se remonta a los tiempos coloniales, a lo que significó el tráfico de esclavos y esa diáspora que se extendió por el continente, y donde existe la percepción errada de que Chile no tuvo nada que ver en esa historia. Hay en el libro una experiencia un relato, quizás muy desconocido, de un episodio en el año 1804, en los albores independentistas de nuestra sociedad colonial, con el secuestro de la fragata Trial por parte de esclavos que iban transportados al Paraíso, al Callao, y que terminó en un castigo brutal de la justicia de esa época. Llama la atención esta desaprensión, por decirlo eufemísticamente, incluso en esa época de los independentistas chilenos, respecto al problema de la esclavitud. ¿Tú ves algún nexo entre esa mirada distante y lo que ha pasado en el tiempo respecto a la mirada en el vínculo esclavitud-Chile en el tiempo? Bueno, tú sabes que el gran problema, el problema de la noción de cultura en este país es un poco el intento de homogeneización que se hizo de ella, ¿no? Como sabemos, la burguesía de la zona central intentó dar una imagen de cultura muy uniforme, que era una cultura blanca, ¿no? Europea, yo digo europoide, que no tenía nada que ver, bueno, poco con indígena y menos con África. Escuchaste que en Chile hubo esclavitud y hay incluso, en el norte hay un grupo de personas que se reconocen como descendientes de esclavos, ¿no? Hay una especie de movimiento reivindicativo de esto, pero en Chile fue muy soterrado el problema de la cultura negra, ¿cierto? Claro, hubo momentos en que esto tuvo un cierto interés, generó un cierto interés, y hubo autores chilenos, por ejemplo, como Roberto Mesa Fuentes, que escribió un poema, un par de poemas, sobre, digamos, cultura negra, ¿no? Recuerdo cosas que leíamos en la infancia, pero aparte de esto, nosotros no hemos tenido la experiencia cultural que han tenido, por ejemplo, la gente del Caribe, o Brasil, o incluso Uruguay, ¿no? O Colombia, porque el mundo de la esclavitud vino a través de las grandes compañías de navegación que traían esclavos, ¿cierto? Y que los trajeron fundamentalmente la Compañía de las Indias Occidentales, la compañía portuguesa, la compañía holandesa de las islas, que hacían una especie de triángulo en donde de Europa traían armas o espejitos a África, ¿cierto? Y allí los cambiaban por esclavos, cargaban los barcos de esclavos y
entonces estos esclavos los dejaban en América y volvían a Europa con materias primas, que es lo que se llama el comercio triangular, ¿cierto? Entonces, en este proceso, claro, llegaron a las costas atlánticas, Fundamentalmente. fundamentalmente, pero sucede que había barcos que digamos, se desviaban de la línea Caribe o Salvador y que se iban hacia el sur porque resultaba económicamente más provechoso, porque acá no había población negra, ¿no? No había, había menos esclavos. Entonces estos barcos se llamaban los descaminados, ¿no? Entonces, por eso que hay algunos textos, cartas del periodo colonial, en donde se encargan, por ejemplo, ¿no? Se encarga al norte argentino, Tucumán, por allí, dice, tráeme 2 descaminados, ¿no? Que son los esclavos que venían en estos barcos que supuestamente se perdían. Y que fueron los que dejaron su huella acá. Y entre otros, ¿cierto? Dejaron su huella, claro. En todo caso, esa diáspora africana, en esas condiciones, que fueron millones de esclavos, fue muy resiliente y encontró la manera de continuar con sus tradiciones a pesar de las prohibiciones y amenazas de todo tipo, y se posicionó como una raíz cultural hacia todo el mundo. Ahora, esa incidencia cultural africana en lo étnico, religioso, musical, que está muy presente y que, bueno, tú conoces muy bien porque tú has trabajado mucha investigación sobre la Amazonía. Sí. Va dejando una huella incluso en la producción literaria. Entonces hay un cruce que está tratado en esta investigación, en un trabajo que tú con Carolina Benavente traducen, exacto. Que se hace muy patente a mediados del siglo XX, cuando empieza después la Segunda Guerra Mundial y el proceso de descolonización. Entonces, a mí quería pedirte, porque no hay nada más elocuente que escuchar estos poemas donde está esta sintonía entre lo que canta un poeta brasilero o canta un poeta africano. Entonces, te quería pedir que leyeras un poema aquí que se llama Gemido, de Solano Trindade. Sí, es el poema Gemido de Solano Trindade, ¿no? Es un brasileño. Dice, el gemido del negro es cántico, el gemido del negro es poema. Gime en mi alma, el alma del Congo, de Nigeria, de Guinea, de toda África, en fin, el alma de América, el alma universal. Esto es Trindade, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando con Ana de este cruce en la producción literaria, poética y cómo en el tiempo se va a proyectar y se va a diferenciar en lo que ocurre en América y África dentro de un minuto. 13C, con el auspicio de Universidad Central, Fondo de Cultura Económica, Municipalidad de Providencia, está presentando Off the Record. Ana, en este cruce de producción africana-americana que hacíamos referencia en el segmento anterior, está este cruce de voces negras que refieren muy reiterativamente al deseo del retorno, que es natural del esclavo que es robado, digamos, de su origen. Y ahí están los poemas del angolano Agostino Neto, y por otro lado expresiones más potentes, como en el caso que más quizás conocemos, de América Latina, de Nicolás Guillén. Nicolás Guillén es el que más se conoce, claro, ¿cierto? Que se dice que es la voz más alta de la negritud americana. Yo voy a seguir abusando de tu lectura y quiero pedirte que, para dar esa sensación, leas Yoruba. Eso, sí, es un fragmento, ¿cierto? Dice, Yoruba soy y lloro en Yoruba Lucumí. Como soy un Yoruba de Cuba, quiero que hasta Cuba suba mi llanto Yoruba. Que suba el alegre canto Yoruba que sale de mí. Yoruba soy, cantando voy, llorando estoy, y cuando no soy Yoruba, soy Congo, Mandinga, Carabalí. Atiendan, amigos, mi son, que empieza así. Gracias, Ana. Ahora, tú abordas en lo personal, en este trabajo,
el tema del orden del discurso en África, y ahí lo refieres mucho a la relevancia que tiene la oralidad. Exacto. Y Claro. lo hace a través de la comparación de los trabajos de un escritor de Costa de Marfil y un martiniqués. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo ves tú esa relación y Sí. cómo influye también en una cierta transgresión a las lenguas dominantes a través de, quizás más que de lo literario, de la música, De todo. del cuerpo, de la oralidad misma? Exacto, exacto. Claro, justamente lo que yo quería hacer es hacer en este texto con Carolina Benavente, con quien he trabajado muchos años, queríamos hacer un acercamiento, ver en qué medida había una cierta proximidad entre la cultura africana y la cultura latinoamericana, ¿no? Y uno de los puntos que trabajamos fue justamente el problema de la oralidad, porque, claro, cuando nace la cultura, bueno, para nosotros la oralidad es un hecho permanente, ¿no es cierto? Como para los africanos, porque uno piensa que la oralidad se terminó con la conquista, y sucede que no, ¿cierto? La oralidad sigue produciéndose. Tú vas a cualquier lugar del Caribe, de América Central, de Brasil, y está la oralidad. En África es lo mismo. Y sucede que la oralidad empieza a transgredir el lenguaje el lenguaje ilustrado. Porque sucede que en África todo lo que es, digamos, la historia literaria tal como la entendemos nosotros, empieza tardíamente. Empieza, diríamos, en el siglo XX. ¿Por qué? Porque en la primera parte, históricamente, la literatura es oralidad. Y es eso lo importante. Y oralidad no significa no escritura. Significa otra forma de relacionarse con el mundo, significa otra forma de interlocución, ¿cierto? Significa otros ritmos, es otra forma de ver la vida, ¿cierto? Entonces, esta oralidad, en el momento de las conquistas en África, pasa a soterrarse un poco, ¿cierto? Se queda en algunos grupos, pero lo que aparece allí es una literatura que hacen los colonos. Entonces ahí tenemos nosotros los grandes textos, estos recuerdos de África, ¿cierto? Que son todos recuerdos de colonos que muestran a un mundo negro de gente muy pasiva, muy simpática, ¿cierto? De gente sumisa. ¿Qué es lo que en el mundo negro se llama el tío-tomismo? ¿no? Por la cabaña del tío El tío-tomismo, por la cabaña del tío Tom, que es la idea del negro que acepta, ¿no? Que es humilde. Que da por natural Exacto, la dominación. Exactamente. Ahora, en exacto. este juego esa incidencia, la oralidad y de esta transgresión de la lengua, tiene un vínculo, o sea, una derivada muy concreta que quizás lo que más puede haber escuchado la gente que nos está viendo hoy día, ¿Sí? que es con el creol en Haití, ¿no? En Haití, claro, lo que pasa es que la oralidad, mira, a partir de, bueno, es que hay muchos problemas allí, pero, por ejemplo, en literatura, a partir de los años 60, que es todo el proceso de la lucha anticolonial, surge una literatura muy potente que reivindica la oralidad. Y ya esta oralidad había sido reivindicada desde un nexo que hay entre África y América, ¿cierto? Que es el fenómeno de la negritud, que se da alrededor de los años 30 y que tiene una fuerte asidero en el Caribe, ¿cierto? En donde los caribeños se van a París por cuestiones políticas, y los africanos, como Sédar Senghor, por ejemplo, se van también a París y se juntan allí y empiezan a hacer una defensa del mundo negro, en lo que se llama el movimiento de la negritud, con revistas como Légitime Défense, L'Étudiant Noir, etc., ¿no? Entonces, allí empieza una reivindicación de la oralidad, porque la oralidad es lo que más les es natural,
¿cierto? En la oralidad está la tradición de la cultura africana. Entonces, esta oralidad empieza a insertarse de a poco, primero con palabras, ¿no? Y luego hoy, ¿cierto? La oralidad está transgrediendo las lenguas metropolitanas, las está subvirtiendo. Es una especie de subversión que construye otra lengua, como en el caso nuestro de Guimarães Rosa, por ejemplo, en el Brasil, como en el caso de Arguedas, ¿cierto? Claro. En donde, como en el caso de Juan Rulfo también, en donde el castellano es transgredido y es reorganizado, claro. ¿Te fijas? Entonces, allí, bueno, pero también la oralidad construye otras lenguas, que son las lenguas creol, por ejemplo, el Pidgin English, que se da en el Caribe anglófono, ¿no? El creol, que se da en el Caribe francófono, el papiamento, que es una lengua que se da en el Caribe neerlandés, ¿cierto? Eso es. Entonces, tú ves que, bueno, y por otra parte, la oralidad también influye en la poesía y en la música. Mucho, en la música muchísimo, que es, ¿no? Quizás lo que más, la expresión que nos llega más. Exacto. Ahora, Ana, evidente que este tema es, fuera que puede ser muy inédito para quienes nos escuchan, es muy atractivo también para nosotros, por lo que te voy a dejar de inmediato invitada para un muy próximo programa, porque quedamos en un punto muy intermedio de la conversación y quisiéramos profundizar, sobre todo pensando en lo que pasa contemporáneamente hoy día con esa literatura africana. Así que agradecido de tu presencia y vamos a seguir conversando dentro de muy poco aquí en Off the Record. A disposición de ustedes. Bueno, y a ustedes los esperamos en una próxima conversación con Ana Pizarro para abundar en esta relación cultural, literaria entre África y América. Y dentro de un minuto encuéntrese usted con Cineoff. CC, con el auspicio de Universidad Central, Fondo de Cultura Económica, Municipalidad de Providencia, está presentando Off the Record. Ricardo Carrasco, un gusto de tenerte aquí en Cineoff de Off the Record. Muchas gracias. Por primera vez. Bueno, un director de larga trayectoria, de estudios en distintos lados, Francia, Cuba, etc. Negocio Redondo fue tu primer largo, hace ya unos 10 años. Más o menos, sí. Y ahora viene Vacaciones en familia, que han pasado más o menos 10 años. Y en la primera toma de esto hablábamos de que parece que los más viejos necesitaban 10 años como para hacer la segunda película. Pareciera que es así. ¿Cómo llegas a esta idea, a este proyecto? Tal vez cuesta encontrar ideas que sean potentes, que te copen, que te llenen y que te satisfagan en lo que quieres decir. A mí siempre me ha interesado la comedia, y la comedia, como te decía antes, la comedia es una forma de entrarle a problemas complejos chilenos, a la gente, problemas que la gente no quiere hablar, como el arribismo, como el modelo neoliberal, y entrarle de una forma no densa, no compleja, sino que a través de la risa, del chiste. Entonces eso a mí me funciona, yo creo que a la gente le funciona y hay una reflexión. No es la comedia vacía, tonta, del chiste barato y del sketch, sino que es la comedia que tiene un poquito más de complejidad. Y surge porque nosotros nos dimos cuenta que presentábamos muchos proyectos, no nos ganábamos esos proyectos, porque eran películas caras. Cuando hablas de cara, ¿de qué estamos hablando? $1 millón, $600.000. Perfecto. Una película que tengo que se llama Nian Cooper, el pirata del fin del mundo, que es una historia real, que ocurre en Chiloé, pero es carísima porque es de época. Entonces, ¿cómo hacemos algo entre medio para no esperar 20 años o no hacerla nunca? Como hacen los jóvenes, películas chicas que no necesariamente son chicas de producción, pero no chicas de contenido. Hay que diferenciar eso. Hay películas que son chicas de producción, pero también son chicas de contenido, son muy minimalistas. Entonces, me cayó a través de mi fotógrafo, no mi fotógrafo, sino con el que he trabajado las dos películas, digamos, que tengo la confianza, me contó de una obra de teatro. Él viene del mundo del teatro, sus padres son actores, el José Luis Arredondo. César Arredondo es su padre, se me acaba de morir César, se murió hace un tiempo. Y me contó la historia de una obra de teatro que es un sainete que se llama Veraneando en Zapallar, que fue escrita, mira qué curioso, hace 100 años. En 1915, un señor de apellido Oliva
escribió esta obra que se llama Ganando Sabayar, que habla sobre el arribismo de la clase alta que estaba emigrando desde el barrio Poniente hacia Providencia y que no puede irse porque no tiene plata, no tienen dinero, entonces, y no tienen dinero para vacacionar. Entonces tienen que inventarse estas vacaciones de mentira, que es en el fondo la anécdota central de Vacaciones de Familia. Mira, está la vecina. Sí. Yo la voy a distraer. Supe que no le van a arrendar la casa a la Josefa Huelman este año en Zapallar. No, es que nos vamos a Brasil. Capaz que me dé la onda de dueña de casa americana y haga todas las cosas yo. Va a ser un verano espectacular, ¿no? Sí, súper. Me tapaste la boca, Mr. Kelly. No es para tanto tampoco. Salud, 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 salud. Salud, suegra. Nosotros nos vamos yendo al aeropuerto. Ya, adiós. Que pasen unas vacaciones lo mejor que se pueda. Prendas la luz, pues. Acabo de escuchar un ruido en la casa al lado. ¿Qué tanta cosa? Si la vecina tampoco pudo salir de vacaciones, Sofía. Yo estoy haciendo lo que corresponde. Te vi tan preocupada por no poder ir a Zapallar. No me tires la lengua, Juan, porque no te quiero dejar pésimo delante de tus propios hijos. Si usted no cancela esa deuda, no va a obtener el trabajo. No estés viendo. Tú estás como loquita, ¿eh? Si no te hubieran echado el trabajo. Invéntale algo, dile que nos regresamos, que... No me crees. Estamos en Brasil. 5 segundos. Mira, me veo regia. ¿Cuánto costará un solarium? ¿Hasta dónde mierda le piensas llegar, oye? Ponme al lado de un moreno, musculoso, con harto paquete, ¿ya? Mimi, tan caliente que salió. Mira, usted es un genio, ¿eh? Trae el hueón, mira. Se ha sumado por lo menos 500 veces hoy día es viernes. Durmamos durante el día y estemos despiertos durante la noche. ¡Mierda! ¡No! Puede ser nuestra salvación. Usted nunca consiguió un buen trabajo sin la ayuda de mi papá. ¡Copuchenta de mierda! ¡Juan! El Paco entró. ¿Qué tal? Ahora, este género, porque si miramos, por ejemplo, la realidad que hay en el cine chileno hoy día, de baja de público, con las excepciones de algunas películas que son hechas por no cineastas. Kramer, estoy pensando de esta Academia de Policía, etc. ¿Tú sientes que la comedia es el género más transversal, es el que puede garantizarte más Yo creo que sí, yo creo que la comedia tiene buen público. ¿A qué aspiras tú, por ejemplo? ¿Cuál sería un éxito para ti de público? O sea, ¿qué cifra? uno aspira mucho, yo aspiraría que llegara... Pero da la realidad real, poniendo los 40.000 espectadores. Superar los 40.000, llegar a 50.000 sería fantástico. Sería muy bueno poder hacer eso. Ya. Ahora, ¿y esta película, qué vida le ves tú fuera de Chile? Esta película, ¿Se entenderán los códigos? Yo creo que sí, porque por ejemplo esta película acaba de ser vendida a la cadena Fox Movie City para toda Latinoamérica y el Caribe. La están comprando en las líneas aéreas, la acabo de vender a una línea aérea francesa y a una de Holanda. Estuvo en el Festival de La Habana y la gente se la entendía muy bien. Yo creo que este es un fenómeno, el neoliberalismo es un fenómeno mundial, es globalizado. Y los conflictos, que a mí me interesa mucho el tema del dinero y cómo el dinero distorsiona las relaciones humanas. Y eso ocurre en todas partes del mundo hoy día. Entonces yo creo que eso hace, tal vez el viraje del lenguaje es complejo, pero cuando estás con subtítulos y el tema es el que es transversal, yo creo que va a funcionar. Ahora, nosotros somos casi los líderes en los que instalamos el sistema. Sí, a nivel mundial. Fuimos el laboratorio aquí. Exacto. ¿Eso tú crees que la gente lo sabe afuera? Porque hay una imagen de Chile muy exitosa, que los mismos personajes políticos nuestros que han mantenido el sistema se encargan de difundir y de vender, como la panacea, la solución. Yo creo que sí, yo creo que la gente sabe que aquí fue el experimento, no la gente que le interesa la economía y eso, ese mundo que es tan árido, ¿no? Pero yo creo que sí, es verdad, la gente sabe que esto partió acá y ven aquí, yo tengo muchos amigos extranjeros que se dan cuenta, me dicen que este país es un país, primero caro, segundo arribista y tremendamente clasista. O sea, aquí lo primero que te preguntan, el pasaporte, ¿en qué colegio estudiaste? Si tú le dices que estudiaste en un colegio fiscal, te miran raro, como que olieran hediondo. Entonces, un colegio, es un país muy clasista.
donde este fenómeno ha permeado la sociedad, y yo creo que hoy día estamos viendo lo que está ocurriendo hoy día, lo que todos sabemos, el caso Pente, es producto de un exceso de amor por el dinero, de avaricia, ¿no se llama? Codicia. De codicia, y además creo yo, me da la sensación de que es una especie de un fascismo o un nacionalismo, como que todos protegemos la imagen país, como que nos cuesta criticar nuestro país. Somos muy dados a decir de los argentinos, peruanos, cualquier cosa. Claro. Pero somos poco dados a mirarnos en el espejo. Así es. Bueno, y tu película habla justamente de eso, y está muy cargada al final de la contingencia, lo que está pasando. Y fíjate que en Cuba pasa algo muy divertido, los cubanos son muy especiales para el cine, entonces los cubanos participan. Entonces yo me reía mucho porque se reían justo en los momentos en que había que reírse. Incluso le gritaban a la pantalla, déjala que se queme, esa come mierda. Y cosas así. Entonces, era muy gracioso, yo estaba extrañadísimo. Ellos participan mucho y funcionó muy bien, la íbamos a dar 5 veces y la terminaron dando 8. La dieron 8 funciones. Se ha dado en Viña y se ha dado en Lebu en el festival y funcionó muy bien con la gente. Y yo espero que de taquilla funcione igual. La vendimos Canal 11 también. Sí, eso la tiene también. Qué bueno.